Bienvenidos al episodio número 3 de Voice It. Que no, Voice It. Como aquella startup que lo está petando por Demium. Y hablando de Demium, este capítulo va a ir de esa incubadora de Demium. Vamos a explicaros cómo ha sido nuestro transcurso en esa incubadora y cómo ha ido cambiando nuestra startup desde que entramos hasta que en un futuro salgamos, si todo sale bien. De eso no lo podemos contar el futuro, pero sí podemos contaros el presente. Y como estáis viendo, aquellos que nos vean desde el vídeo, desde YouTube, hemos cambiado un poquito el tema audiovisual y ahora es más audio que visual porque tenemos los brazos estos que estáis viendo, que nos acercan un poquito más el micro a la boca, y aunque parezca que es un brazo de micrófono, realmente estamos cogiendo las lamparitas que hay por aquí, por la oficina, y las hemos adaptado un poquito a nuestros micros. Pero para eso no se te ve. Y claro, bueno, voy a presentar a Rafa. Bienvenido, Rafa, al podcast una vez más. Otro día aquí de invitado. Y nada. Pues... Dice Rafa nada más empezar: voy a dejar de reírme tanto. Y lo primero que he hecho es partirse de risa. No, voy a estar más serio. Hoy que llevo gorra tengo que dar más seriedad. Tengo que aparentar de incógnito. Pero bien, bueno. Tú ahora mismo pareces un hacker. Exactamente. Un hacker del siglo XXI. Bien. Hacker CTO. Vamos a hablar porque nuestros episodios, la intención es que duren 20 minutos y ya van consumidos casi un 10%. Así que vamos al grano y vamos a hablar de Demium. Pero antes vamos a hablar un poquito de qué pasó en el episodio anterior. ¿Qué pasó en el episodio anterior, Rafa? Pues en el episodio anterior contamos de dónde venimos, o sea, por todos los programas que hemos pasado. Startup Program, Santander Explorer, Spin-Off y ahora Demium. Si queréis saber un poco más de ello, pues ir al capítulo anterior y introducimos un poquito de qué iba Demium, pero realmente, como daba para mucho, en este capítulo es realmente en el que vamos a explicar un poco de qué iba Demium, cómo ha sido nuestro recorrido ahí y tal. Así que si quieres empezar tú comentando, bueno, qué es Demium, cómo funciona y tal. Vale, vamos a hablar un poquito de Demium. Demium es la incubadora en la que actualmente estamos, Voice It. Y Demium es una incubadora en la cual funciona de una manera un tanto especial. Y es que lo que hace es adoptar a talento, pasa por un filtrado de personas según su perfil y lo que intenta es que coger personas individuales sin idea de... No es que no tengan que tener idea de negocio, sino que no tengan la idea clara de qué es lo que van a desarrollar. Y entonces lo que hace Demium es juntar a estos talentos para crear grupos pequeños de 2-3 personas que serían los cofundadores y entre ellos empiezan a idear para conseguir algo para crear una empresa que tenga sentido. Por lo general Demium se suele fijar más bien, bueno, sí, no me voy a liar. Demium lo que se suele fijar es en proyectos, en startups que sean muy tecnológicas y sobre todo tirando para el tema del software, porque como comentamos ya en otros episodios del podcast, que tenemos 2, y es mucho más escalable cuando tu startup es de base tecnológica / software. De todas formas, tampoco, o sea, sí que los proyectos software son bastante más escalables, pero tampoco un requisito fundamental en Demium. Ellos lo que buscan es que sea un proyecto escalable, o sea, tu proyecto puede tener viabilidad de vida a priori, pero puede que no sea escalable. Y si no es escalable, no es un proyecto que interesa a los inversores porque al final ellos buscan hacer un X por en lo que ellos invierten. Entonces, ese matiz. Bien, vale, vamos a hablaros un poquito de cómo sería el recorrido una vez entras en Demium y qué es lo que pasa cuando sales de Demium. Bien, al principio, como os he comentado, entras como una persona individual, generas tu equipo, generas tu idea dentro de Demium y una vez tienes tu idea pasas por el comité de ideación. Es una reunión en la que tú presentas tu proyecto en 5 minutos, si no me equivoco, y luego tienes otros 5 minutos de preguntas y tú lo que estás haciendo es presentar esa idea en inglés, todo en inglés, delante de los inversores. Bien, y como bien he dicho, se llama Ideation Committee porque lo que ellos valoran, lo que van a aprobar, es la oportunidad que haya dentro de esa idea.
de si ellos, que son inversores, pues tienen más o menos idea de si existe una oportunidad de mercado en esa idea. Aquí al final lo que se valora mucho es el sector al que vas, es decir, si este sector es suficientemente grande como para poder pivotar, o sea, yo no quiero un sector muy pequeño, porque, por ejemplo, Voiceit está dentro del sector de las reuniones virtuales, un sector muy grande que podemos ir, por ejemplo, desde como estamos enfocados ahora, a entrevistas individuales, o puedes ir a reuniones de equipo, por ejemplo, o a reuniones en un workshop o cosas de ese estilo. Entonces busca ese tipo de campo muy abierto que puedas pivotar, porque si tu modelo en un early stage no es muy apropiado, puedes pivotarlo rápido. Y también buscan pues, que el equipo tenga cierto fit dentro de ese tipo de proyectos. Claro, sobre todo en lo que se fijan los inversores después de todo lo que hemos pasado, es que sobre todo en una etapa tan early es que el equipo no se le quede grande el proyecto, la startup que están desarrollando. Y eso. De todas formas, eso, este paso es un botón en on, ¿no? Para que pase la corriente. No sé Sí, si es ese como, símil tiene sentido. no sé qué coño acabas de decir, pero lo que si pasas ese comité de ideación, o sea, ahí te pueden dar un feedback positivo o negativo, incluso neutro, que yo recuerdo que a uno le dieron neutro y luego ya se va hablando un poquito más si sí o si no. Pero lo que pasa es que si te dan un ok, Demion te va a incubar, lo que significa que van a estar un poco encima tuya, tampoco tanto, pero sí que te ofrecen una cantidad de contactos y de oportunidades para desarrollar la startup lo antes posible. De hecho, nosotros ahora estamos siendo incubados y lo que tenemos es un sprint semanal, un sprint en el que 1 hora a la semana, que lo tenemos los martes con Alex. Pues eso, vamos hablando de qué es lo que ha sucedido durante la semana y si tenemos dudas. Sobre todo funciona como una especie de mentor. Nos propone cosas que hacer porque él tiene bastante más idea que nosotros respecto a las startups. Y nada, ¿qué es lo que pasa una vez pasa la Ideation Committee, Rafa? Pues bueno, una cosilla antes de eso. En el previo al Ideation, al final también vas teniendo sprint, lo que pasa que en incubación son diferentes, pero en el previo de ideación pues son sprints en los que tú vas trabajando tu idea, pero igualmente va acompañado por un mentor, en este caso Ramón, que te va comentando pues si esa idea va teniendo sentido, te va guiando un poco también a ti y al equipo a encontrar pues dónde os sentís cómodos, y a través de metodologías de ideación pues se van desarrollando los problemas que existen, vas contactando con posibles, bueno, no usuarios, pero posibles personas que tienen que ver en ese sector, sobre todo para extraer información de ahí de cara a modelar esa idea. Y bueno, después de... Bueno, iba a decir algo. Sí, no, comentar que antes de que sea demasiado tarde, que lo que estamos comentando es nuestro punto de vista de Demion Málaga, que a lo mejor cambia porque Demion es una startup, de hecho, que tiene bastantes sedes en España. Tiene en Madrid, tiene en Valencia, tiene en Barcelona y también fuera de España, por toda Europa. Polonia, Ucrania y ya no recuerdo bien. Podéis meterlo en su página web y mirarlo. Exactamente. Y al final, como cada hub tiene diferentes mentores, pues al final es un poco diferente en cada una. Una vez que pasas el Ideation Committee, que es como lo llaman, ¿no? Pues ya entras en materia en una fase en la que tienes que trabajar esa idea para darle realmente ya sentido empresarial. Trabajas pues tanto como vas a llegar al usuario, es decir, go to market, trabajas el tema de financials, ver cuánta pasta vas a necesitar, cómo la vas a invertir en cada etapa, a qué equipo vas a necesitar, el producto, cómo vas a dividirlo y a desarrollarlo. Empieza pues a darle un enfoque mucho más empresarial. También decir que una vez estás dentro de Demion, ellos funcionan con una mecánica que es que todas las semanas, los lunes, tenemos el weekly... Qué mal lo estamos explicando. Sí, un poco de culo porque estamos... bueno, da igual. Tenemos, ¿cómo se llamaba el primero? Breakfast and Goals los lunes. Sí, Breakfast and Goals. Los lunes se lo están explicando de culo. Y en ese día, estos lunes, lo que hacemos es simplemente explicar qué es lo que vamos a hacer a lo largo de la semana y también recapitular qué es lo que ha pasado en la semana anterior.
Luego, los martes, como hemos comentado, tenemos este sprint, que es en el que contamos personalmente cómo se... Vale, vamos a explicarlo bien. Y es que en el Breakfast and Goals lo que hacemos es ir presencialmente a Demium y todos los que, tanto incubados como no incubados, los que todavía no hayan pasado por la Ideation Committee, hablamos delante de todos de eso, de nuestra startup, como he comentado. Luego, los martes personalmente con Alex sobre la situación, un poco más cercano. Y luego los viernes, y en esto sí que mete mucho hincapié Demium, lo que hacemos es el Pitch and Drinks. El pitch and drinks lo que se basa es simplemente en entrenar ese pitch, ese discurso que vas a hacer delante de los inversores. Y básicamente ese día vamos todas las startups, normalmente estamos unos 20, 30, a lo mejor me he pasado con 30, pero eso, nosotros nos bebemos unas cervecitas mientras estamos pitcheando nuestra startup para ir perdiendo el miedo a hablar delante de mucha gente, para que ya nos sintamos mucho más seguros el día que presentemos delante de inversores, tanto en el día en el que de verdad nos inviertan como en diferentes eventos, para ir cogiendo básicamente rodaje y también ir practicando el inglés, porque los pitch deben ser en inglés, al menos en Demium. Sí, y realmente estos son como tradiciones muy importantes en Debian porque ellos se retroalimentan mucho o sea, los proyectos en sí se retroalimentan uno de otro y, por ejemplo, por ejemplo, durante la semana, en ese primer Breakfast and Goals, si yo tengo problemas en algún sitio más trancado, pues lo pongo en común para que otras personas aprendan y, además de aprender, que puedan darme quizá su opinión, feedback, para poder ayudarme en eso. Y eso pasa pues tanto en ese momento como en todos los momentos en los que estás presencialmente en Demium, como en el Pitch and Drinks, donde te van guiando, oye, pues aquí puedes mejorar el discurso en X parte, en esta diapositiva me falta tal. Entonces, funciona mucho con esa retroalimentación Demium de unos proyectos a otros. La mecánica de los pitch and drinks son 5 minutos de pitch en inglés y 5 minutos de feedback sobre si lo has hecho bien, si te has expresado bien, las slides, si transmiten bien. Y eso ayuda muchísimo de cara al día en el que de verdad presentes. Y luego vamos a comentar, Rafa, coméntame qué es algo para lo que nos estamos preparando. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora mismo? ¿Qué es lo que va después del Ideation Committee? Vale, pues después del Ideation Committee es el periodo de incubación, ¿no? Que es donde estamos nosotros ahora y lo que hemos comentado antes, que sirve para preparar esa estrategia realmente de empresa con un foco de un target fijo, inicial al menos, y para ver cómo vas a ir desplegando toda esa estrategia para ir alcanzando lo que tú quieres proponerte. Y de cara a eso, ¿no? Esa estrategia la haces de cara a presentarla al fondo de Demium, que es Demium Capital, que está formado pues, por 3, 4 inversores, que son los que realmente deciden si no solo ya la idea y el proyecto, sino la estrategia que tú estás proponiendo de go-to-market, de financials, de roadmap de equipo y de producto, pues tiene sentido. Y ellos valoran eso. Y conforme a esa madurez del proyecto, y bueno, no solo si tiene sentido, también lo que valoran es realmente si el producto está en un nivel de desarrollo apto para darle el ok a recibir un capital, el cual ya sirva para acelerar un poco más el proyecto. Básicamente, durante este periodo, una vez has pasado el ideation, tienes unos 2, 3 meses, a lo mejor 4, es que depende mucho, Sí. para ir preparándote lo que es la funding interview, que se le llama. Ese meeting que vas a tener con los inversores en el que no vas a tener 5 minutos para explicártelo y 5 minutos de feedback, sino que va a ser un poco más extenso, alrededor de 45 minutos, en los que es ya un poquito más enfocado a una charla, en la que se habla de manera más cercana del proyecto, con el objetivo de que si te dan el ok, pues te acaben invirtiendo los 100.000 euros que todos deseamos dentro de Demium. Y bueno, por comentar un poco más en detalle, estos 100.000 euros, o sea, la forma en la que ellos te financian y se financian ellos mismos es, tú entras al programa, si te invierten esos 100.000 euros,
quedándose ellos un 15% de la compañía, con una valoración de 667.000 euros. Y además, en concepto como de cobro, por todo ese tiempo que tú has estado en Demium, ellos solo valoran en 40.000 euros, lo cual viene a formar parte de la deuda de empresa, por lo que realmente de esos 100.000 euros que te invierten, al final como que recibes unos 51, 57.000 euros, por ahí, dependiendo del IVA, no sé. 51, 57.000. Sí, no sé el Unos 6.000 abanico. euros que se han perdido por ahí. Sí, sí. Pero Y no, otra cosa que iba a decir ahora no me acuerdo, pero... nada, yo quería decir, esos 40.000 euros son los que se lleva Demium por haberte incubado, y esto quiere decir que tú en ningún momento estás pagando para tener los servicios de Demium. Exactamente. Y si no llega nunca a ser invertido, nunca vas a tener que llegar a pagar esa deuda, porque no vas a llegar realmente a constituir y bueno, en el contrato que tú firmas con ellos, que tienes que firmar un contrato, explícitamente te indica que bueno, si no eres invertido no vas a tener que asumir esa deuda, por lo que únicamente los proyectos invertidos son los que asumen esa deuda. Entonces, al final, básicamente, en resumen, te van a dar alrededor, creo que son unos 51.000 por un 15% de la compañía, y te dan esa valoración que hemos comentado. Esto te permite, porque quizás así de principio para mucha gente suena como, quizás es mucho, ¿no?, para asumir y tal, pero te da una validación de cara a otros inversores para que la startup pues, pueda recibir un poco más de capital, y no solo un poco más, sino que te da esa bandera de salida, ese escopetazo para recibir más inversión futura y demás. Bien, bien explicado, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. ¿no? Y bueno, ¿nosotros cómo entramos en Demium? Bien, vamos a hablar de qué pasó, porque como os he comentado, Demium funciona de manera que tú eres una persona individual, que luego generas un grupo, luego pasa la idea y tal. Pero Voiceit no entró de esa manera. Y es que lo que os he contado al principio era un modelo que tenían Demium, y hace poquito implementaron otro modelo en el que funciona de manera que equipos o startups en una fase muy early con una idea ya asentada se presentan a Demium y Demium, se presentan a Demium y si Demium te da el OK, tú te presentas a la Ideation Committee, en el que los inversores te dan el OK para que seas incubado definitivamente por Demium. Entonces, nosotros no nos conocimos en Demium ni creamos Voiceit ahí ni nada. O sea, si escuchasteis los anteriores podcasts, sabréis la historia. O sea que eso quiere decir que nosotros ya teníamos nuestra idea, teníamos nuestro equipo, él y yo, Rafa y yo, y básicamente gustó en el Ideation Committee, gustó a los inversores, y por eso es el motivo en el que estamos actualmente en Demium. Sí. ¿Cuántas veces vamos a decir Demium? A mí, por explicar un poco más en detalle cómo entramos, aclarar que nosotros ya contactamos con Demium mucho tiempo antes de entrar. O sea, por verano, por ahí yo me acuerdo que contacté con Ramón, que es quien lleva sobre todo el hub aquí en Málaga, y en ese momento que yo contacté con él, no estábamos en un stage adecuado como para entrar en ese periodo de incubación, porque realmente teníamos la idea demasiado temprana, no teníamos realmente como un prototipo o algo testeado o mínimamente validado de la tecnología que íbamos a usar. Estábamos súper early y entonces no éramos fit para entrar dentro del periodo de incubación. Pero bueno, nosotros seguimos nuestro camino paralelamente, y al final se dieron las circunstancias que en spin-off, en una clase de Polaris, que es la academia que tienen aquí, pues Ramón nos dio clase, vio que el proyecto podía tener potencial fit. Sí, que tenía mucha cabida dentro de Demium, porque como hemos comentado, Voiceit es una, creo que ni siquiera lo hemos comentado, pero Voiceit es una plataforma. Bueno, en este capítulo no. Bueno, pero en un futuro sí. Voiceit es una plataforma web y eso es lo que más o menos... Bueno, tampoco me quiero tirar el triple, pero básicamente que la startup era el tipo de startup que a Demium le gustaba. Sí, y además que era un modelo de idea quizás interesante, quizás un poco diferente a lo que están ahí acostumbrados. Y bueno, ahí fue como entramos. Y bueno, yo creo que el punto actual ya lo hemos comentado, ¿no? Y saltando ya un poco de todos los puntos que tenemos ahí, ¿qué aprendizajes coges de Demium? Porque yo creo que estas últimas semanas hemos entendido unas cuantas cosas que nos hubiera venido bien haber sabido antes de... Sí, sobre todo que Demium es una incubadora y eso supone que tú le das, por cierto,
que no es que hay tantos datos que no quiero que se salten. Y es que una vez pasamos por el Ideation Committee, nos dimos cuenta que los inversores lo que quieren es que estemos a full time. O sea, debido a Demium, una vez Buen pasamos, detalle, buen claro, detalle. una vez pasamos, antes de pasar por el Ideation Committee, Rafa, yo estaba full time, pero Rafa estaba trabajando. Una vez pasamos por eso, creo que Bueno, fue ahí no así. estábamos ni en Demium todavía. Claro, no estábamos ni en Demium hasta que pasamos por el Edition Committee y dijeron, ahora sí estáis oficialmente. Pero básicamente eso, que debido a Demium nosotros dejamos todo lo que estábamos haciendo. Yo de hecho estaba a full con Voices, pero Rafa sí que estaba trabajando. Y nada, ahora sí que estamos a full con el proyecto y, Y nos nada, falta tiempo. y nos falta tiempo. Y lo que está pasando es que hay una aceleración en el desarrollo del proyecto brutal y es genial no sentirte solo en esta etapa gracias a que tú te estás juntando con una comunidad de gente emprendedora, de gente que está creando startups dentro de Demium y mola mucho sentirse arropado y encontrarte con gente que está pasando por lo mismo que tú. Sí, y lo que comentabas de full time es muy importante entenderlo porque realmente es muy importante para Demium que tú estés full time porque significa que estás apostando por el proyecto, porque ellos están apostando por ti. Y no solo eso, de cara a Demium, sino de cara a Demium Capital, a ellos como inversores y no solo a ellos, sino a otros fondos, porque un inversor quiere apostar por una persona que esté emprendiendo y más en nuestro estado, que somos personas jóvenes sin demasiada experiencia, pues entonces quiere apostar por ellos si ya ve que ellos están apostando por eso y además sí ve que tiene todo sentido. Entonces por eso es muy importante el full time en este contexto. Vale, y aprendizajes brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, y es que hemos aprendido sobre todo yo al principio, a presentar en inglés, a quitarme el miedo, a presentar delante de gente, porque Voiceit durante todo su recorrido las presentaciones habían sido por videollamada, y sí que me empecé a coger rodaje en eso de presentar delante de gente. Y aparte de presentar, pues estamos aprendiendo muchísimo de muchos palos que no teníamos ni idea. Nosotros no sabíamos que había tantísimos palos que tocar, que si go-to-market, que si financials, que si roadmap, muchísimas cosas que a lo mejor gente que no esté dentro del mundo del emprendedor le suene a chino. Pero bueno, ya lo explicaremos en los próximos episodios de Voice It. Sobre todo lo que descubres, aparte de que hay tantas ramas, que todas están interconectadas entre sí. Es decir, que los financials dependen de un montón de cosas, que es del roadmap de producto, porque el roadmap de producto te va a decir quién te hace falta y eso se traduce en dinero. El go-to-market, también los financials dependen mucho del go-to-market, porque te va a decir a cuánta gente va a poder llegar, cuánto vas a necesitar de pasta para llegar a esa gente. Tienes también que tener pues, el mercado bastante controlado porque te va a decir en qué momento necesitas saltar a otro target o otro vertical y demás. Y eso sobre todo en esos palos. Yo, por ejemplo, otra de las cosas que he aprendido, ya no tanto de aprendizaje, sino de experiencia y poniendo un poco como ejemplo lo que hicimos inicialmente es, y lo que hemos aprendido estas últimas semanas, que, por ejemplo, Voiceit surgió focalizado mucho en una idea, ¿no? En un concepto, en una solución, y olvidó un poco, o sea, olvidamos nosotros un poco dónde estaba el problema, ¿no? Y realmente nuestra solución al final hemos tenido suerte que ha tenido sentido y era atractiva, pero realmente no iniciamos todo esto con un problema tal cual en mente y no fuimos validando ese problema a través de entrevistas con potenciales personas y eso es un fallo que hemos tenido, que hemos ahora tenido que dar vuelta atrás, empezar a entrevistar mucha gente y ver realmente de esa gente dónde estaba la necesidad y ese verdadero pain. Y hemos conseguido, por Sí, suerte, básicamente detectarlo. nos pusimos a desarrollar nuestro producto porque estábamos enamorados de nuestra idea. Aún así habíamos pivotado muchísimo Voiceit, pero era como, esta idea me parece mejor, esta mejor. Íbamos incrementando la idea y haciéndola más guapa. Básicamente eso. Pero eso, muy recientemente nos hemos dado cuenta de, oye, pero si ni siquiera hemos validado del todo el problema, no hemos salido ahí a hacer entrevistas. Bueno, salir ahí hoy día es coger LinkedIn y ponerte a hablar con gente, pero bueno. Pero ya es un paso, ¿eh? Sí, O sí, es un sea, paso muy gordo. ¿tú Un paso acuerdas de cuando no lo habíamos hecho? Lo que decíamos, uff,
Para molestar a la gente. Sí, sí, pero bueno, al fin y al cabo os contaremos en un futuro, joder, cuántas veces he dicho esto, pero en el futuro os contaremos cómo ha sido el tema de la entrevista, qué hemos aprendido de ello. Y nada, eso, hemos tenido que saber qué es lo que hay allá afuera, cuál es el problema de verdad, para adaptar el producto a esas necesidades. Nosotros lo que queremos vender es un producto que satisfaga unas necesidades de la gente, por lo tanto te tienes que enterar muy bien de qué es lo que necesita la gente y ponerte en su piel. Y nada, vamos a parar porque ya llevamos 26 minutacos, así que nada, dejaros, si habéis llegado hasta aquí, dejaros un buen like. No estamos haciendo absolutamente nada de marketing, por así decirlo. Así que si has llegado hasta aquí, por favor, contáctanos, porque queremos saber quién es el loco que está escuchando esto. Este podcast ni siquiera lo estamos diversificando, no lo estamos anunciando, no sé por qué he dicho eso, pero no lo estamos anunciando en ninguna red social ni nada, lo estamos haciendo aquí porque nos gusta ir documentando todo lo que hemos vivido y vamos a vivir. Y nada. Esto es todo por hoy. Recordar, esto es Voice It. Que no Voice It. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Hasta luego. Bye, bye.